Santilín. El Facebook. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, todos los hermanos en la fe, todos los amigos, les saludo a todos en nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Espero que todos hayan tenido un día de reposo en la presencia y en el gozo del Señor. Vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando en nuestra vida en esta noche. Ya se ha culminado el día de reposo. En otros países todavía tal vez sea de día, pero vamos a agradecerle al Señor porque ha sido bueno, porque nos ha guardado, nos ha bendecido, ¿verdad? Padre eterno, en este momento, Rey, nos presentamos ante ti toda nuestra vida, todo nuestro ser interno, todo nuestro ser externo, lo colocamos ante tu presencia, Padre. Agradecemos por tu gran amor, agradecemos por tu bondad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, oh Rey. Gracias por este hermoso día de reposo que nos has dado, Padre eterno. Gracias por tu gran amor, gracias, Señor, porque nos has guardado y nos has bendecido, Rey eterno, y podemos ver día a día tus bendiciones para con nosotros, Padre eterno. Háblanos a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Háblanos por medio de tu Ruach HaKodesh. Amplía todo conocimiento en nuestra vida, Padre eterno. Que tu Espíritu Divino sea hablándonos en esta hora, Padre eterno. Seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los amigos que se conecten a esta transmisión, a todas las personas, Padre eterno. Seas tú tocando cada corazón, cada vida y bendiciendo, Padre eterno. Bendito y exaltado sea tu nombre, oh Rey. Amén. Entonces espero que todos estén muy bien. La paz y el gozo del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Los que se vayan conectando, los que se conecten ya después, pero que el Señor sea bendiciéndoles, ¿verdad? Hemos estado analizando una serie del tema acerca de la armadura, ¿verdad? De vestidos con la armadura, de acuerdo a la carta del apóstol Pablo, del apóstol Shaul, ¿no? Y hemos estado analizando esta armadura. Poco a poco hemos estado indagando acerca de esta armadura, estar analizando qué es esta armadura, ¿verdad? Que el apóstol Pablo se refirió en la carta a los creyentes en Yeshua que vivían en Éfeso, lo cual está escrito en Efesios capítulo 6. El día de reposo pasado hablamos acerca de el escudo de la fe, ¿verdad? Lo cual les invito también a escudriñar, a analizar si no han visto este tema, y que hoy vamos a hablar acerca de lo que dice ahí en la carta a los Efesios capítulo 6 verso 17, y tomad el yelmo de la salvación, ¿verdad? Acerca del yelmo de la salvación que habló el apóstol Pablo aquí en esta carta, ¿verdad? Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es el yelmo? ¿O qué era el yelmo para un guerrero? ¿Verdad? El yelmo, lo cual es la parte de la armadura que protege la cabeza y el rostro del guerrero, ¿verdad? Ese es el yelmo que el apóstol Pablo se refirió, de acuerdo a esta armadura que se nos ha sido otorgado a través de esa comunión con el Espíritu del Señor, ¿verdad? Sí. Esta palabra que aparece como yelmo, desde lo que está escrito en esta carta, desde la perspectiva griego, es perikefalaia, es esa palabra, yelmo en griego, de la cual fue escrita esta palabra allí en esta carta, ¿verdad? Que se define como rodear en círculo la cabeza, es decir, un casco que protege, ¿verdad? Que protege, claro, es el casco que hace parte de esa armadura, claro que sí. Esta palabra yelmo, desde el hebreo también lo encontramos, lo cual es kobat, yelmo en hebreo, ¿verdad? Lo cual asimismo significa casco, como arqueado, un casco, algo que protege el rostro, la cabeza, ¿verdad? Lo cual está hablando acerca de esa armadura. Entonces ya podemos identificar cuál es la armadura, ¿verdad? Para un guerrero, o a un guerrero, cuál era esa armadura que le protegía
su cabeza y su rostro incluso, ¿verdad? Ya. Ahora que de la perspectiva espiritual, bíblica, está hablando del yelmo de la salvación, ¿verdad? Sí. Lo cual esta palabra la encontramos en el Tanaj, preciso en el libro del profeta Isaías, lo cual habla acerca de Koba Yeshua, yelmo de la salvación, ¿verdad? Salvación Yeshua en hebreo, ¿verdad? Un saludo muy especial al hermano Antonio Alves, el Padre Eterno le bendiga y le guarde, espero haya tenido un día de reposo y que el gozo y la presencia del Señor sea sobre su vida, bendiciendo, ¿verdad? Entonces entendemos que es este casco que protege, que nos protege, este casco, esta armadura que protege es la salvación, a eso se refiere, es la salvación, en hebreo, Yeshua, lo cual está relacionado con el propósito en el cual vino nuestro Mesías, incluso, ¿verdad? Ya. Lo cual esto está relacionado con lo escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, desde el verso 15 hasta el 17, vamos a leer allí que dice, ¿verdad? Dice así el libro del profeta Isaías, cualquier Biblia que tengan a la mano, cualquier traducción, podemos ir allí y analizar. Dice, sí, la verdad ha desaparecido. Está hablando acerca del profeta Isaías allí cuando se están hablando acerca de las transgresiones de nuestros antepasados, del pueblo de Israel, Ya. ¿verdad? Nuestros antepasados estaban en transgresión y le habían dado la espalda al Señor, ¿verdad? Y el profeta Isaías está diciendo, sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. El Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia, dice. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como de coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación, ¿verdad? Que esto de aquí es lo preciso a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en esa carta a estos creyentes en Éfeso, ¿verdad? Y dice, se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? El Señor, el Dios de Israel, el Todopoderoso, ¿verdad? Porque Él vio cómo estaban nuestros antepasados, Él vio cómo estaba el pueblo de Israel, que no había justicia, ya la verdad no estaba allí, no había justicia, ¿verdad? Y dice que Él mismo no había quien ayudara a los oprimidos, ¿verdad? Y Él mismo se interpuso para salvarlos con brazo fuerte, sostenido por su propia justicia, la justicia del Eterno, ¿verdad? Y que se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Y esta palabra es la misma Koba Yeshua en hebreo, ¿verdad? Lo cual podemos entender este propósito maravilloso del Dios eterno, ¿verdad? Del Dios de Israel. Con su brazo fuerte traer salvación, ¿verdad? Yeshua. Para redimir a todo su pueblo. Para justificar y reconciliar, ¿verdad? Para que haya esa relación entre el ser humano y entre Dios nuevamente, ¿verdad? Que se había perdido incluso. Desde el pueblo de Israel hasta todo aquel que en él cree, acepta y vive para agradar al Señor, ¿verdad? Entonces, como pueblo del Señor, debemos tener claro esto, ¿verdad? Debemos entender que hemos sido perdonados, ¿cierto? Redimidos, justificados a través de la gracia, de esta gracia del Dios eterno, ¿verdad? Por medio de Yeshua, nuestro Mesías, el cual hemos conocido en las traducciones de la Biblia como Jesús, como Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Pero que en hebreo el nombre Yeshua, lo cual significa salvación, ¿verdad? Y que podemos entender que es el propósito en el cual Él vino. Cada persona, el nombre desde el hebreo, desde lo bíblico, el nombre de cada persona es de acuerdo al propósito por el cual vino a esta tierra, ¿verdad? Entonces se le coloca ese nombre y lo identifica, ese propósito, ¿cierto? Lo cual ha sido a través de Yeshua, nuestro Mesías y sumo sacerdote ahora, ¿verdad?
quien es nuestra salvación. Él es nuestra salvación, ¿verdad? Quien nos garantiza incluso la vida eterna a través de esta salvación, ¿cierto? Y quien es el fundamento principal de la fe, es el fundamento principal de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? Que hablaron acerca de esto, que hablaron acerca de él. Lo cual es la Torá, la palabra del Señor tomando esa forma para salvar, para redimir, para perdonar, para justificar, ¿cierto? Incluso no solo para con el pueblo de Israel, porque principalmente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero también para con los gentiles incluso, ¿cierto que sí? Así como lo dijo el apóstol Pablo, apóstol Shaul, a estos creyentes en Yeshua en Éfeso, ¿verdad? Como lo dijo ahí en Efesios capítulo 2, podemos analizar la carta a los Efesios capítulo 2 desde el verso 11 en adelante, ¿verdad? Que escribió allí, dijo: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, ¿verdad? Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, los de la casa de Judá, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. ¿Por qué? Porque tenían una circuncisión física, mas no del corazón, ¿verdad? Con su corazón estaban lejos del temor del Señor, de agradar al Señor. Por eso no les servía de mucho. ¿Por qué? Porque ambas cosas deben ir juntas, ¿verdad? Como la fe sin obra es muerta. Algo parecido a esto, ¿verdad? Y sigue diciendo: en estos tiempos ustedes vivían apartados del Mesías, ¿cierto? Del ungido. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Los gentiles estábamos alejados de las promesas y de los pactos que el eterno Dios había hecho con el pueblo de Israel, con nuestros antepasados, ¿verdad? Y tampoco se nos permitía que nos uniésemos a ellos. Era algo como una exclusión, ¿verdad? Para los gentiles, incluso los judíos, para los judíos, la casa de Judá, para los gentiles, éramos goyín, paganos, inmundos. Y hoy en día, algunos, no todos, todavía nos tildan de esa forma. Y no nos permiten, ¿verdad?, ser parte de ese remanente, de ese pueblo del Señor. Como hay otros que se han ido a la conversión, pero que ya eso no es necesidad, no es necesario incluso la conversión al judaísmo. Y sigue diciendo: no se les permitía ser ciudadanos de Israel. Está hablando para los creyentes en Yeshua que vienen no de la casa de Judá, sino gentiles que creen en Yeshua. Dice: y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin Elohim y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos al Mesías, a Yeshua. Antes estaban muy lejos de Dios, ¿verdad? Estábamos sin temor del Señor, en desobediencia, transgrediendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero dice: pero ahora han sido unidos al Mesías Yeshua. Dice: antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre del Mesías, por medio del sacrificio que Yeshua hizo en el madero, ¿verdad? Como sacrificio o como expiación, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. Dice: pues el Mesías mismo nos ha traído la paz. Efesios capítulo 2, hermana, desde el 11 en adelante. Y dice: Él nos unió tanto a judíos como a gentiles, ¿verdad? Tanto como nación de la casa de Judá, como a gentiles en un solo pueblo. Dice: nos ha unido en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, ¿cierto? Lo cual también esto podemos entenderlo desde la perspectiva profética, lo que fue dicho al profeta Ezequiel, que el eterno Dios uniría de nuevo a la casa de Israel y a la casa de Judá en su mano, como un solo palo, un solo pueblo, ¿verdad? Lo cual podemos entender que la casa de Judá está en la nación de Israel, algunos están entre las naciones, los judíos, pero que la casa de Israel está entre las naciones, gentilizada, ¿verdad? Porque fue donde terminó la casa de Israel, las 10 tribus.
Y que precisamente aquí también, esto que estamos leyendo y entendiendo, que dice que de ambos pueblos, de ambas naciones, tanto judíos como gentiles, ahora ha hecho uno a través de Yeshua. Es esa misma profecía también cumpliéndose, la del profeta Ezequiel, ¿verdad? Dice que derribó el muro de hostilidad que nos separaba, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, ¿verdad? Lo cual quiero hacer aquí un paréntesis para explicar un poco esta parte, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que cuando leemos esto, desde las traducciones de la Biblia, siempre tendemos a decir, ya mire, ahí quedaron los mandamientos, la Torá y las instrucciones del Eterno, ya le puso fin. Pero aquí no está hablando acerca de eso, aquí no se está refiriendo a la Torá, no se está refiriendo a los mandamientos, sino que se está refiriéndose a costumbres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta palabra desde el griego es nomos, ley, y en las traducciones desde el griego no hicieron diferencia. Hay varios tipos de leyes, ¿verdad? Pero no hicieron diferencia entre la Torá del Eterno y las otros tipos de leyes, sino que solamente una sola palabra para mezclar todo, ¿verdad? Y esa es la gran confusión que hay. Se está refiriendo a costumbres, a leyes puestas por hombres. Se está refiriendo a través de la idea de uso prescriptivo, ¿cierto? Lo cual incluye instrucciones o normativas que alguien debe cumplir, ordenanzas puestas por hombres, ¿verdad? Tradiciones incluso, lo cual se refiere a interpretaciones e imposiciones de hombres, ¿sí? Es que debes hacer esto para obtener salvación, es que debes hacer aquello para ser justo, entre comillas. Es que si no haces esto, entonces ahora estás excluido. Yeshua vino a poner fin a todo esto, ¿cierto? A través de lo que él hizo en el madero. Lo cual esto fue lo que Yeshua ha puesto fin. ¿Para qué? Para acercarnos al Padre, de nuevo, ¿verdad? Para acercarnos a esa comunión con el Eterno. Y en amor obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y esas barreras o esos cercos puestos por hombres, porque igual también podemos entender de que el Eterno Dios dio sus mandamientos, sus instrucciones en el monte Sinaí a nuestro pueblo y de ahí en adelante, ¿verdad? Pero que muchos intérpretes de Torá colocaron cercos y barreras alrededor de estos mandamientos, ¿sí? Sus propios mandamientos. Incluso podemos ver en el libro del discípulo Lucas, cuando le dijeron a Yeshua, ve, pero ¿por qué sus discípulos comen y no se lavan las manos? ¿O por qué cualquier cosa? ¿O por qué esto y por qué lo otro? Lo cual no eran cosas que estaban escritas en la Torá, sino que eran mandamientos e instrucciones de hombres que ellos mismos habían puesto, cosas de ellos mismos, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refiere lo que Yeshua vino a quitar eso, ¿cierto que sí? A quitar esas barreras o esos cercos puestos por los mismos hombres. Entonces, y en amor y en la dirección del Espíritu Divino en nosotros, lo cual sigue diciendo lo correcto, lo siguiente, sigue diciendo, hizo la paz entre judíos y gentiles, entre la casa de Judá y la casa de Israel, entre las naciones y entre los gentiles que se acerquen, ¿verdad? Que hagan parte ahora de este pueblo. Y sigue diciendo, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Un solo pueblo. O en algunas traducciones dice, al crear de los dos pueblos un nuevo pueblo en él, o un solo pueblo, correcto. Ahora somos un solo pueblo, ya no es la casa de Judá aparte, No, y los gentiles aparte, o la casa de Israel aparte, no. no solo. Ahora venimos a ser un solo pueblo a través de Yeshua, ¿verdad? Amén. Amén. El Mesías reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, en el madero, ¿verdad? Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. El Mesías les trajo la buena noticia de paz a ustedes, lo cual esta palabra buena noticia ya lo analizamos también en una de la armadura del Eterno, que se refiere al Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia, ¿verdad? De paz. Los gentiles que estaban lejos de él incluso, como a los judíos, no solamente al pueblo de Israel o a la casa de Judá, sino ahora a todos los gentiles, a toda la casa de Israel, ¿sí? No ha hecho acepción,
No ha venido solo como a restaurar el pueblo de Israel, sino incluso a permitir que haya acceso para todo aquel. A los que están cerca y a los que estaban lejos. Amén. Así dice, que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Correcto. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Gracias a lo que Yeshua, el Mesías, hizo por nosotros. ¿Verdad? Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Ya no somos extranjeros ni desconocidos. Sino que dice, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Ahora somos ciudadanos junto con todo el pueblo de Israel. Ahora somos parte de ese pueblo de Israel, ¿verdad? Porque dice, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Yeshua, el Mesías mismo, ¿verdad? Qué bonita esa parte. Hermosa esta palabra, y esto es un misterio del cual el Eterno permitió que fuese revelado o dado al apóstol Pablo y a los apóstoles, y ellos poder llevar este mensaje a cada lugar donde iban, ¿verdad? Donde iban llevando el evangelio o las buenas nuevas del reino, ¿cierto? Lo cual nos ha hecho parte del pueblo de Israel. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos y de las promesas, pero el Señor, por su gracia, esa es la gracia del Señor, nos ha acercado y nos ha hecho uno con su pueblo Israel, ¿verdad? Esta es la gracia del Todopoderoso, que no ha hecho acepción de personas, sino que todo aquel que crea en Yeshua como Mesías, le acepte y viva para agradar al Señor, obtenga perdón de transgresiones, ¿verdad? De pecados. Obtengamos redención, ¿verdad? De las transgresiones, redención, redimirnos. Asimismo, tener salvación, ¿cierto? Y una comunión con el Espíritu del Señor, con el Espíritu de Dios, una comunión con Dios mismo, ¿verdad? A través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como lo hemos conocido, ¿verdad que sí? Pero que esta salvación, y dice que ese es el yelmo de la salvación, el casco, ¿verdad? Asimismo, como escribió el apóstol Pablo a los creyentes en el Mesías, los que vivían en Corinto, los creyentes que vivían en Corinto, ¿verdad? Hablando de Yeshua ahí en la carta a los segunda de Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Desde el verso 19. Asimismo, el apóstol Pablo instruyó a los creyentes en Yeshua que vivían en Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dice así de la siguiente manera: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida del Mesías ya no vivan más para sí mismos, ¿cierto? Más bien vivirán para el Mesías, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos del Mesías solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Dice él, ¿verdad? Y sigue diciendo, esto significa que todo el que permanece en el Mesías se ha convertido en una persona nueva, es decir, ha nacido de nuevo, ha habido un nuevo nacimiento, Cambio, ¿verdad? transformación. Un cambio. La vida antigua ha pasado, dice, una vida nueva ha comenzado ahora, ¿verdad? Todo aquel que permanece ahora en el Mesías, el que ha creído en él y permanece en él. Y sigue diciendo, y todo esto es un regalo de Dios, del Dios eterno, del Dios de Israel, ¿verdad? Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Yeshua. Quien trajo de vuelta a sí mismo a todo su pueblo, ¿verdad? Que antes éramos gentiles, ¿verdad? Alejados, pero que ahora nos ha hecho pueblo, partes del pueblo de Israel, que él mismo prometió a través de los profetas que iba nuevamente a restituir su pueblo, ¿verdad? Y sigue diciendo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Pues Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. El Eterno estaba en el Mesías reconciliando, no solo a la casa de Judá, no solo a la casa de Israel,
¿cierto? Sino a toda persona que en él creyese, a todo gentil que se uniese a ese pueblo de Israel entre las naciones, ¿verdad? Sigue diciendo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, ¿verdad? Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Ese es el amor del Padre, ese es el amor del Eterno, porque ¿quién merecía esta gracia? Nadie. Ese es el amor del Señor, que nos ha reconciliado consigo mismo a través de Yeshua, nuestro Mesías, ¿verdad? No tomando en cuenta nuestra transgresión, ni nuestro pecado, ni lo que hayamos hecho, sino que nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, de gracia, ¿verdad? Ahora sigue diciendo, así que somos embajadores del Mesías. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre del Mesías cuando le rogamos, vuelvan a Dios, vuélvanse a Elohim, al Dios eterno, ¿cierto? Para que se reconcilien con el Eterno por medio de esto que Yeshua, nuestro Mesías, ha hecho, por medio de esta gracia de parte del Eterno, ¿verdad? Y sigue diciendo, pues Dios hizo que el Mesías, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio del Mesías. Entonces mira hasta dónde llega el amor del Padre, ¿verdad? Es grande el amor del Señor. ¿Por qué dice? ¿Por qué hablamos en nombre del Mesías? Dice, ahora hablamos en nombre del Mesías cuando le rogamos, vuélvanse a Dios, vuélvanse al Eterno. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hablamos en nombre del Mesías y no en otro nombre? ¿Cierto? Lo cual es porque los mismos apóstoles nos instruyeron en sus cartas, como lo dice allí la carta de los apóstoles, Hechos capítulo 4, desde el verso 11 al verso 12, ¿verdad? ¿Qué nos instruyeron los apóstoles en la carta de los apóstoles en Hechos? Hechos capítulo 4 del versículo 11 al versículo 12, allí está, ¿verdad? Lo cual dice, pues es Yeshua a quien se refieren las escrituras, el Tanaj, las escrituras, cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, en la base principal. Y sigue diciendo, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podemos ser salvos. Yeshua, la salvación del Eterno, ¿verdad? Ese es el nombre. Entonces por eso es que en ese nombre ahora somos embajadores de el Mesías, para hablar en ese nombre, ¿verdad? Y para así mismo reconciliar a los gentiles o a la gente, a nuestro prójimo, con el Eterno a través del nombre de Yeshua, que ellos se vuelvan al Eterno por medio de Yeshua. ¿Cierto que sí? Solo es a través de Yeshua nuestro Mesías, solo es a través de él, no existe otra cosa, no existe otro. No existe otro nombre, ¿cierto? Es por los méritos del Mesías de Israel, a través de esta gracia del Eterno. No hay otra forma para salvación de la humanidad. Él es el único, ¿cierto que sí? Creer en Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro rey, ¿verdad? Como el cordero de expiación por nuestros pecados, nuestra transgresión. Es una fe verdadera, incluso tener una fe verdadera en él, una emuná, del cual hablamos el sábado pasado, ¿verdad? Es una fe verdadera que nos lleva a sepultar nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestras malas actitudes. Ser sumergidos en su nombre para perdón, para purificación y para vivir agradando al Señor en obediencia, ¿verdad? Guardando los mandamientos y siguiendo el testimonio de Yeshua, por amor, no por miedo, ni por obligación, ni porque me impongan, sino por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros ahora, ¿verdad? Es la diferencia. Entonces, así como es a través de Él, de Yeshua, la salvación, esa salvación se manifestará cuando Yeshua retorne, ¿verdad? Esa salvación se manifiesta ya. Nosotros ahora creemos en Yeshua el Mesías, hemos creído en Él, y día a día tratamos de obedecer, ¿verdad? En amor al Señor, ser dirigidos por el Ruach HaKodesh a toda obediencia, ¿cierto que sí? Ya no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Eterno, ¿cierto que sí? Pero que esta salvación se ha de manifestar cuando Yeshua retorne,
Muchas veces hemos escuchado decir a personas decir que yo ya soy salvo porque creí en Jesucristo, en Jesús, y ya soy salvo. Tiene que creer esa salvación. Pero es correcto. Nuestra fe y el Ruach, el Espíritu del Señor, da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? De que tenemos algo allí, de que somos hijos del Eterno, ¿verdad que sí? Pero debemos cuidar, como usted ha dicho. ¿Eso por qué? ¿Por qué debemos cuidar? Porque se puede perder. Se puede perder. Porque es que esta salvación viene cuando Yeshua retorne, viene a dar salvación, ¿verdad? Viene a traernos esta salvación. ¿Cierto que sí? Ya se nos ha sido garantizada por medio de Yeshua a todo aquel que cree, pero que no podemos descuidarnos. No es simplemente que yo creo en Yeshua y vivo a mi manera, hago las cosas como me parezca, a mi agrado, no, porque ahí estamos graves, ¿verdad que sí? Porque esta salvación se ha de manifestar cuando Yeshua retorne para con todo aquel que persevere, ¿cierto? Para con todo aquel que permanezca en obediencia, ¿cierto que sí? Haciendo lo que agrada al Señor hasta el último, ya sea hasta el último respiro de nuestra vida, o hasta que Yeshua retorne y nosotros estemos vivos, ¿verdad? Pero que va a ser hasta ese momento, el que persevere hasta el último respiro de su vida en obediencia al Señor, o el que cuando Yeshua retorne nos encuentre aquí con vida, pero es el que permanezca y persevere, ¿verdad? Lo cual esto también fue instruido por Yeshua nuestro Mesías. En el primer siglo, el discípulo Mateo escribió en Mateo capítulo 24, verso 12, ¿verdad? Yeshua allí dio una instrucción acerca de esto mismo, ¿verdad? Mateo capítulo 24, verso 12. Lo cual dice de la siguiente manera: abundará el pecado por todas partes. Yeshua estaba hablando proféticamente, porque estaba hablando de estos tiempos finales, ¿verdad? Y dice: abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Será salvo, ¿verdad? El que se mantenga firme hasta el fin, ¿verdad que sí? Son palabras del mismo Yeshua, ¿cierto que sí? Solo va a haber salvación, o Yeshua dará la salvación a todo aquel que se mantenga firme. Nada más, ¿cierto que sí? Aún en medio de las aflicciones, ¿cierto? Aún en medio de las pruebas o de las dificultades. Esto es de constancia, esto es de perseverancia, ¿verdad? Esto no es, como dice la Escritura, esto es para los valientes. Porque el valiente es el que persevera, el que avanza. Y es muy hermoso el tema pasado hablando de la fe de la emuná, porque nuestros antepasados mantuvieron esa fe firme hasta el día de su muerte, ¿verdad? Y que esa esperanza y esa fe es la que los va a levantar cuando Yeshua retorne, ¿verdad? Así debe ser. Lo cual también se ha instruido para este último tiempo el mensaje de la comunidad en Filadelfia, ¿verdad? Lo cual representa un estado del pueblo de Israel, ¿verdad? De la casa de Israel dentro de las últimas revelaciones dadas a Juan, a Yohanan, en Apocalipsis, ¿verdad? Lo cual podemos ver allí en Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 10 podemos analizar esto, ¿cierto? Lo que el Padre está diciendo allí. Por eso es necesario que tengamos en cuenta esto, que la salvación se puede perder, amada familia, si no permanecemos firmes en el Señor, agradando al Señor en todo tiempo, que llegó la aflicción, que llegó la prueba, que llegó la enfermedad, que llegó la angustia, pero aún así debemos estar ahí en el Señor, confiados en el Señor, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, verso 10 en adelante, dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, ¿verdad? Para probar a los que pertenecen a este mundo, yo vengo pronto. Son palabras de Yeshua reveladas a Juan, las últimas profecías de que se le entregaron a Juan. Pero mire que es fuerte, ¿cierto? Pero también es esperanzador, es de una palabra como de aliento, ¿verdad? Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, ¿verdad?
para probar a los que pertenecen a este mundo, para probar a los que realmente son hijos míos, dice el Eterno, para probar a los que son Israel, a los que son trigo, ¿verdad? A los que en realidad están allí firmes, pese a lo que estén pasando, pero están allí firmes, ¿verdad? O para probar a los que no son pueblo del Señor, a los que no son trigo, ¿verdad? Dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes, dice la Escritura, para que nadie te quite tu corona. Entonces escucha muy bien, tenemos algo muy hermoso, ¿verdad? Una promesa muy hermosa de parte del Eterno. Cuando Yeshua retorne, ¿verdad? Y cuando estemos firmes allí en Él, ya sea que nos levante o ya sea que estemos vivos, pero que la esperanza es estar en su reino, servirle, estar con Él, gozarnos con Él, ¿verdad? Y que a cada uno se le va a dar una corona, ¿verdad? Pero aquí hay una advertencia, aquí hay un cuidado, ¿cierto? Aférrate a lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces es de perseverancia, es de cuidado. Dijo el apóstol Pablo, no recuerdo en qué carta, pero dice que cómo vamos a perder una salvación tan grande, ¿no? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Claro. ¿Verdad? Entonces que no esto es... deslicemos de perder una salvación tan grande. En Hebreos 2. Amén. Hebreos capítulo 2, ¿verdad? No lo tenía aquí apuntado, pero se me vino también esa parte que es una salvación tan grande, hermosa, de regocijo, ¿verdad? Donde ya no vamos a vivir lo mismo que hemos pasado aquí en esta tierra, ¿verdad? Correcto. Amén. Hay que atesorar, abrazar esa fe en el Mesías, ¿verdad? Y perseverar, permanecer en obediencia. Aférrate a lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y sigue diciendo, a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de Elohim, de mi Dios, ¿verdad? Y nunca tendrán que salir de allí. Dice, yo escribiré sobre ellos el nombre de Elohim, de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de Elohim, ¿verdad? La nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la que el Eterno tiene preparada para todos sus hijos, para todos los redimidos, ¿verdad? Para todos los redimidos del Eterno. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Elohim, de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre, dice, ¿verdad? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Ruach, al Espíritu del Señor, al Espíritu Divino, y entender lo que Él dice a las comunidades, o a los creyentes, ¿verdad? A las Kehilá en hebreo. Hoy en día se interpreta como las iglesias, las comunidades, ¿verdad? Desde el griego y desde las traducciones. Algo que me llamó aquí es lo que dice esto: aférrate a lo que tienes, ¿verdad? Aférrate, abrázalo fuertemente, firme, aférrate a lo que tienes. Tu salvación. ¿Qué es lo que tenemos? Tu salvación. La pregunta, ¿qué es lo que tenemos? La salvación ha venido ahora a través de Yeshua, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y al abrazar eso firmemente, en amor, en obediencia, en la emuná, que nos lleva a obedecer, que nos lleva a agradar al Padre, ¿verdad? Como lo dije en el sábado pasado, lo que dice que sin fe es imposible agradar al Señor, sin la emuná verdadera, ¿cierto que sí? Pero también aparte de esto tenemos la Torá, la palabra del Eterno. Tenemos la Torá, tenemos el Tanaj, ¿verdad? Toda la palabra del Señor la tenemos a la mano. Bendito sea el Eterno por eso. Hay lugares donde las prohíben, hay lugares donde persiguen, donde meten en prisión, donde matan incluso. No hay libertad. En algunos países tenemos esta libertad, ¿verdad? Por la gracia del Eterno, que se ha extendido la palabra del Señor a toda nación. Pero sigue diciendo, ¿qué tenemos también? ¿Qué ahora tenemos por la gracia del Eterno? Al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Señor. Tenemos el Espíritu del Señor, ¿verdad? Que está con nosotros y en nosotros incluso, que ahora hemos venido a ser parte de ese templo del Ruach HaKodesh, de ese templo del Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos la Torá, la palabra del Eterno completa, tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, y asimismo debe estar esos frutos del Espíritu del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Claro, mi hermanita. ¿Recuerdas que anoche hablábamos de Romanos 15? Amén. Que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿cierto? Amén. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea,
las escrituras es una consolación para nosotros en este tiempo, Amén. ¿cierto? Amén. Porque gracias a esta palabra nosotros somos consolados Amén. de lo Así que es. podamos estar viviendo en este tiempo. Amén. Así Dice, es. y dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Y Qué hermoso. este libro que estamos leyendo, el Apocalipsis, está lleno de esperanza para nosotros. Demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que retener? Las escrituras, la palabra, lo que Palabra. nos llena de consolación en esta hora De esperanza. y de esperanza. ¿Dónde está esa, hermanita? En Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, verso 4, Ayer ¿verdad? hablábamos de esto, ¿te Sí. acuerdas en Romanos? Romanos que es hermoso, estábamos Hermoso. hablando en Hermosa esta carta a los romanos. Y a mí me gustó mucho este versículo y yo lo tajé acá, lo subrayé. Y ahora mira cómo se confirma la palabra. Se conecta. Claro, Está todo toda la palabra conectado. se confirma con lo que hablábamos anoche Sí, y de lo que estamos hablando ahora. sí, así es, mi hermana. Entonces, para que nos demos cuenta, tenemos la palabra, el Claro. Tanaj, toda la palabra del Señor, la Torá y todos los escritos de Tanaj, y aún las cartas de los primeros apóstoles y discípulos de Yeshua. Todo lo que está Todo. escrito dice Y que es para nuestra consolación, ¿verdad? para Dice allí. nuestra enseñanza se escribieron para nosotros también. Amén. O sea, para los que estaban antes y para los que estamos ahora. Amén, así es. Y que es para nuestra consolación, para nuestra enseñanza y para la esperanza, ¿verdad? Para aumentar esa fe, esa esperanza. Que somos un solo pueblo, Amén, ayer, hoy y siempre, amén, así es. y por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Así mismo, el Ruach HaKodesh y los Solo frutos. Israel será salvo. Amén. Tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, y asimismo el Espíritu del Señor debe haber frutos en nuestra vida, porque produce frutos el Espíritu del Señor, ¿verdad? También tenemos esto. También tenemos y debemos estar vestidos con toda la armadura que el Señor nos ha provisto, ¿verdad? La cual hemos estado analizando parte por parte, toda la armadura. Tenemos las promesas del Eterno, ¿verdad? Las promesas del Eterno para el que le ama y le obedece. ¿Cierto que sí? Y que estos que le aman y le obedecen y se mantienen firmes, estamos bajo su protección, ¿verdad? Entonces mira que podemos unir todo esto, todo lo que tenemos, ¿verdad? No estamos solos, no estamos como que, ¿no? Desprotegidos, sin esperanza, nada de esto, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que el Eterno nos ha dado y nos ha dejado, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos todo esto? Para estar firmes, para perseverar, para permanecer en amor y en obediencia al Creador, para estar fortalecidos en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, ¿verdad? Para tener fortaleza en medio del dolor, en medio de cualquier cosa, como dijo ahí, para instruirnos, ¿verdad? ¿Para qué más fue? Para tener consolación. Para tener consuelo consolación en la palabra. en la palabra del Fue escrita Eterno. para nosotros en esperanza. Y fue escrita para nosotros en esperanza. Entonces mire qué hermoso. Y muchas veces queremos buscar consuelo en otras cosas. Y pensamos que otras cosas nos traen consuelo y nos llenan. Pero nada de eso es cierto. Lo único que nos consuela es la palabra, y solo la palabra nos da la esperanza. Amén, así es. Y Aparte- que Yeshua retorne pronto. Y que la palabra está conectada con el Espíritu, con el Ruach. El Ruach HaKodesh es una conexión divina y así mismo es armadura a través del Espíritu del Señor, ¿verdad? Con todo esto no va a haber excusa, ¿verdad? Delante del Señor. No va a haber excusa cuando Yeshua retorne y no estemos ahí perseverando. No va a haber excusa, ¿verdad? Sino con todo esto podremos estar firmes. El pueblo del Señor va a estar firme. Pero el que no esté firme no va a tener excusa para no poder estar firme, porque mire todo lo que tenemos, ¿verdad? Toda ese paquete, ese regalo que el Eterno nos ha dado por medio de su gran amor, ¿verdad? Porque con todo esto podremos estar firmes, fortalecidos, en paz. Una paz, no solo un poquito de paz, sino una paz que abarque toda área de nuestra vida. Una paz completa, ¿verdad? Podemos estar en el gozo y bajo la protección y la salvación de Yeshua, nuestro Rey y Mesías, ¿verdad? Con todo esto. Y para terminar, para finalizar, lo que dice ahí en el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 14, verso 11, ¿verdad? Que fue lo último de profecías que se le dio a Juan, a Yohanan.
para todo aquel que persevere, para todo el pueblo del Señor. Lo cual dice ahí en el Apocalipsis capítulo 14, del verso 11 en adelante, dice de la siguiente manera: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, ¿verdad? Aquí está hablando ya de tiempos por venires, cuando se manifieste el antimesías y se establezca el reino de la bestia, ¿verdad? Y todo este sistema que se quiere implementar, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que aquellos que reciban la marca de su nombre, ¿verdad? Y los que adoren a la imagen de esta bestia, dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, ¿verdad? Para siempre, y no tendrán reposo, ni de día ni de noche, todas estas personas que no obedecieron al Eterno, sino que se dejaron llevar y arrastrar por este sistema que no viene por parte del Señor, viene por parte de las tinieblas, ¿verdad? Y sigue diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, la emuná en Yeshua, ¿verdad? Aquí está la paciencia, la perseverancia, la constancia, la confianza en el Eterno, los que guardan los mandamientos del Eterno y la fe en Yeshua, esa fe que nos lleva a obedecer, esa fe que nos lleva a agradar y a vivir conforme a como Yeshua nos enseñó, ¿verdad? Y sigue diciendo: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu del Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, ¿verdad? Y que esto va conectado con lo que leímos aquí hace un momento, ¿cierto que sí? Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo, ¿verdad? Pero que si estamos allí permaneciendo en el Señor, vamos a estar protegidos por el Eterno, ¿verdad? Sea cual sea la prueba, la aflicción y lo que venga para este mundo, el pueblo del Señor va a estar fortalecido, perseverando y con esa fe viva, aún más, porque eso quiere decir que el retorno de Yeshua está a las puertas. Entonces eso debe darnos esperanza, gozo, alegría de que ya pronto viene Yeshua, y de estar seguros en esa salvación. La novia dice: ven. Amén, como dice ahí en el último capítulo, y la novia dice: ven, el pueblo del Señor dice: ven, Yeshua, amén, ¿verdad? Porque hay gozo en nuestra vida. El Ruach HaKodesh trae gozo de que estamos haciendo lo correcto ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Entonces, muy hermoso esta palabra y poder entender a qué se refería el apóstol Pablo con tomar el yelmo de la salvación. Tómenlo, ¿verdad? Que se nos ha dado. Gratuito, por amor, por misericordia, por gracia. Solamente de obedecer, de tomarlo, de agradar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran compartir. Si ha quedado claro. Es hermoso poder indagar acerca de toda esta armadura, porque toda es necesaria, y aún más para estos tiempos que vienen, toda es necesaria. No podemos tener una parte y el resto no, porque eso nos va a afectar espiritualmente. Pero tenemos que vestirnos con toda la armadura completamente, ¿verdad? Y cada día, día a día. Esto nos va a traer paz, fortaleza. Estamos mirando las situaciones, las aflicciones, la gente está angustiada, muchas pruebas, mucha tribulación, y no encuentran paz. Muchos les parece mejor quitarse en la vida. Es la peor decisión que pueden tomar, ¿verdad? Pero que nosotros, en medio de la prueba y de la angustia, tenemos paz, tenemos confianza en el Señor, tenemos gozo, vemos la bendición del Señor moverse. Y esto pasa con el que persevere, con el que permanezca allí firme. Con el hombre o la persona que su confianza está puesta en el Señor, más que en el dinero, más que en otra cosa, está puesta en el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias al Eterno por este momento que nos ha permitido, ¿verdad? Y por esta hermosa palabra de fortaleza y de ayuda, de gozo, ¿verdad? Gracias te damos, Padre Eterno, por tu gran amor y tu misericordia. Bendito y exaltado sea tu nombre, Rey. Digno eres de recibir toda gloria y toda honra, Padre,
porque tu gran amor, tu gracia, tu misericordia para con nosotros, Señor, se ha extendido para toda nación, para toda persona, Señor, sin hacer acepción de personas, Rey. Gracias por tu gran amor y tu fidelidad, Rey eterno. Gracias por ser tan bueno, Señor. Te pedimos por todo tu pueblo, Señor, por todos tus hijos, la amada casa de Judá, ese remanente que está allí, Señor, y aún todo tu pueblo entre las naciones, Señor, para que seas tú trayendo esa fortaleza, Señor, para que seas tú trayendo esa paz, ese gozo, esa confianza en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, de la circunstancia, podamos estar seguros en ti, Señor, podamos permanecer en ti, Señor. Cualquier viento, cualquier ola que venga, Señor, podamos tener esa confianza que estamos protegidos por ti, Padre eterno, vestidos con toda esta armadura, Señor, día a día en la comunión con tu Espíritu Divino, Padre eterno, día a día fortalecidos en tu palabra, amado Dios. Gracias te damos, Rey eterno, a través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Shalom a todos los hermanos en la fe, todos los amigos y las personas. El Señor les guarde y les bendiga. Sea la paz y el gozo del Señor sobre cada una de sus vidas. Shalom, shalom. Bendiciones.